¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Bien, Rodrigo, un gusto tenerte acá en casa. Muchísimas gracias. Estamos invitados hoy día en la casa de MediaStream, que es una casa espectacular, y vamos a hablar de cookies. Entonces, el fin de las cookies de terceros implica, por cierto, ya sabemos, un desafío en la manera en que las marcas están conectando con su audiencia. Eso significa que van a tener que cambiar la metodología del trabajo, por ejemplo, y van a tener que cambiar también probablemente las herramientas con que se cumple esta premisa del marketing digital, que es hablarle en forma personal a cada una de las personas. Y eso estamos trabajando junto con AAM. Me parece choro esto de que trabajemos junto con AAM y con las empresas que son socias finalmente, tanto de IAB como... Por supuesto, es un tema importante. Yo creo que elevar la industria, que la industria converse, que estén todos conectados y que se preocupen desde acá, incluso hablarlo regionalmente y que todos los socios activamente estén en algo que implica al final un cambio en el negocio, que con todo hoy día sabemos el conocimiento de la audiencia y obviamente la preocupación de esta industria, la publicidad. Es súper importante que al final estemos todos colaborando, todos los que somos parte de esta industria seamos parte activa y cada uno tenga una conversación seria sobre este asunto, porque al final del día es importante y la oportunidad está en los que somos. Sin duda, es la forma en que construimos el talento que hay hoy día en las empresas asociadas a IAB y también el talento de las empresas que están asociadas a la Asociación de Agencias de Medios, sus profesionales, son los que nos permiten construir esta conversación y traerla hoy día acá, que sabemos que es súper relevante. Por eso, Lucho, invitamos a Alejandra Negrón. La Alejandra es la directora ejecutiva de Analect, que es el brazo de tecnología y data del grupo OMG y también es parte de la comisión digital de la AAM. Así que, Lucho, muchas gracias por invitarnos a tu casa. Gracias por venir, gracias por que hagamos esto, creo que es muy bueno y todos que están conectados, bienvenidos a una muy buena mañana para hablar de tecnología. Excelente. Bienvenida, Alejandra. The other half of my heart, wanna be so yeah, yeah. Hola, yo les vengo acá a hablar un poco del tema de las cookies. El tema de las cookies es un tema que no solamente se abarca la cookie, hay un tema asociado a todo lo que es la privacidad, todo lo que es data. Y acá en realidad lo queremos explicar bien detalladamente qué implica, cuáles son las afecciones, cuáles son las áreas en cual nosotros tenemos que estar más preparados y trabajar más. Pero la verdad que el tema del post-cookie apocalipsis no es tan malo, es algo que es bastante positivo y tenemos que abrazar la privacidad que se viene y el trabajo más ético de los datos. Para poder partir y hablar de cookies tenemos que pensar o definir qué es cookie. Ya cuando hablamos de una cookie tenemos que decir que es un paquete de datos, no es un software, no es algo que yo haya desarrollado para trabajar, sino que es un paquete de datos que vive en un navegador y es importante que se entienda que es en un navegador. ¿Y qué es un navegador? Firefox, Google Chrome, Opera, etc. Y estos navegadores son los que guardan la información que viene de la cookie y esta es la que nosotros utilizamos en la publicidad, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de que la cookie vive en un navegador y es basado en datos, no podemos dejar atrás o no podemos dejar de mirar ciertos hitos y ciertos hechos que están asociados a la data. Acá les traigo un par de noticias que se han visto a nivel global, pero que también impactan a nivel local acá en Chile. Primero, podemos ver que Apple viene con la bandera de la privacidad, viene a posicionarse y presentarse como un defensor de los datos y que cuida a los usuarios, poniendo un montón de trabas tecnológicas que nos ponen en un dolor de cabeza en todos los que trabajamos en la industria publicitaria. ¿Por qué? Porque en Safari tiene algo que es el ITP, el Intelligent Tracking Prevention, que es lo que hace es prevenir el traqueo de las third-party cookies, porque ya no existen las cookies de terceros en ese navegador. Pero no solamente están pasando cosas asociadas en los navegadores, es decir, en el mundo web, sino que también están pasando en el mundo de las aplicaciones. Y también Apple implementa algo que le llaman el ATT, que es el App Tracking Transparency. ¿Qué es esto?
para los que ya tienen iOS o los que tienen un celular que es de sistema operativo de Apple, probablemente cuando se metan a Instagram o a cualquier otra aplicación les va a salir un pop-up o un mensaje que dice dejar a la aplicación que te rastree o no. Eso que está pasando ahí en esos momentos, las personas pueden decidir o pedir a la aplicación no rastrear y con eso ya tienes bloqueado todo el traqueo del mundo de las aplicaciones dentro del entorno iOS. Por lo tanto, también vemos problemas ahí y el gigante Apple tecnológico se enfrenta con los otros gigantes tecnológicos como un Google, un Facebook, donde tienen modelos de negocio diferentes. Un Google y un Facebook se basan en publicidad y un Apple no se basa en publicidad, por lo tanto a ellos no les duele que tengan todos estos problemas o más que estos problemas, todas estas implementaciones hacia el mundo del traqueo en publicidad. Entonces vemos un Facebook que dice, y Mark Zuckerberg lo dice públicamente, que cree que lo que está haciendo Apple no es positivo, incluso ahí en las noticias que les planteo o que les muestro, había noticias de que Facebook quería denunciar a Apple por competencia desleal. Entonces hay gigantes discutiendo, peleando y enfrentándose en este entorno de todo lo que es la data. Ya fíjense, no solamente el mundo de cookies, es decir, navegador, sino también en la aplicación. Entonces, volvamos al tema de qué es una cookie. Y la cookie, estamos hablando de data que vive en un navegador, pero existen tipos de cookies, ¿ya? Tenemos unas cookies de sesión. ¿Y cuáles son las cookies de sesión? Son las cookies que te permiten estar en un sitio web y que esté viva y que se mantenga y que no esté en blanco. Por ejemplo, si yo voy a un e-commerce, el hecho de que yo pueda agregar un producto en el carrito y que viva en todo mi proceso en la sesión, eso es gracias a las cookies de sesión. Yo cuando me voy del sitio web ya desaparecen esas cookies de sesión. Por otro lado están las cookies persistentes y que también se conocen como las first party cookies, es decir, las cookies que son de primera fuente, que son dueños, digamos, los navegadores o los dominios. Y por otra parte son las cookies de seguimiento. Las cookies de seguimiento third party cookies son aquellas que nos dan la información de comportamiento del usuario a través de diferentes aplicaciones, de diferentes web, de diferentes páginas. ¿Y cuáles son las que desaparecen? Son esta, la última, solo la tercera. No las demás, y no hay hasta ahora algo que indique que van a desaparecer las otras cookies, ¿ya? Sí, Safari está limitando las cookies de primera fuente a solo 24 horas, pero la verdad, las que están anunciadas como que se van a deprecar y morir solo en Google Chrome son las de tercera fuente, porque ya no existen en Firefox, ya no existen en ningún otro de los navegadores no Google Chrome, ¿ya? Entonces, teniendo claro qué es una cookie, los tipos de cookie y qué cookie es la que va a morir en el próximo año, en 2024, según Google, en su navegador Chrome, ¿por qué nos preocupa que no existan las cookies de tercero? Y acá es importante entender por qué la cookie nosotros las utilizábamos dentro de la publicidad. Y era porque simplemente era nuestra aliada. Nosotros cuando queremos ir a conocer a nuestros clientes, a nuestras audiencias, tenemos que planificarlas, entenderlas. ¿Y qué es lo que está pasando? Que ya en Safari el journey del usuario no se puede conocer, ya no está minado, ya no puedo hacer el tracking. Y por otra parte, las audiencias de First Party Data la están limitando solo 24 horas. Por otra parte, la activación, y cuando hablo de activación estoy hablando de la campaña en sí misma, el hecho de la exhibición de la campaña. Y tácticas como el remarketing o como mensajes secuenciales tampoco se van a poder hacer como los conocemos, porque ahora en estos momentos son basadas en cookies de terceros. Por otra parte, la medición. ¿Y qué es lo que pasa con la medición? Las cookies nos ayudaban a unificar ciertos criterios y poder entenderlas, nos ayudaban a entender el alcance y la frecuencia. En este entorno vamos a ver un alcance exagerado. ¿A qué me refiero con eso? Es que cada vez que yo ingrese a mi página web voy a ser un usuario nuevo, por ende me va a exagerar el alcance, yo puedo estar repetida varias veces y por ende la frecuencia va a disminuir y también vamos a tener problemas de atribución. Entonces, si vamos viendo cada una de esas esferas, de estas 3 esferas que hemos planteado, si vamos por planificación,
gran parte de toda la información que nosotros teníamos para conocer nuestras audiencias, que es nuestro corazón como marketing y como los que trabajamos en publicidad, nos está forzando a pasar de una estrategia que se basaba en escalabilidad, es decir, volumen, que son las third-party cookies, que me permitían ir a grandes masas de personas con ciertos comportamientos, a un mundo que va a tener que centrarse más en second party and first party cookies. Ya. ¿Y qué es lo que pasa cuando ya empezamos a cambiar la manera en que yo construyo las audiencias detrás? Empiezan a generarse o proliferar ciertas terminologías que son nuevas, como la zero party data, que es el nombre que la acuñó Forrester para decir a todas aquellas personas que intencionalmente dan data por algo que van a tener en retribución. Y que tiene que ver con intereses, que es diferente a first party data. La first party data tiene que ver con información transaccional, la otra tiene que ver de intereses. Y por ende, también empiezan a crecer los CDP o Customer Data Platform, que son esas plataformas, son plataformas que nos permiten unificar toda la data de un cliente en un mismo lugar para poder tener control de todas las activaciones que tenemos. ¿Qué es lo que vemos acá? Todas las marcas que tengan gran cantidad de first party data o zero party data también van a tener una mejor postura para poder enfrentar este mundo cookieless. Pero para aquellos que no tienen la data, van a tener que esforzarse en ir a construir y generar estrategias de recolección de data. Por otra parte, si empezamos a ver la activación, como les comentaba, el remarketing, mensajes secuenciales y otras tácticas van a ser complejas para llevarse a cabo como las conocemos. Entonces, ¿qué es lo que están habiendo algunas soluciones? Porque, por supuesto, la industria no se va a quedar atrás y está viendo cómo trabajar y enfrentar esto. Google presenta la Privacy Sandbox. En la Privacy Sandbox tiene un popurrí de APIs que con un montón de soluciones, no solamente en activación, también tiene para remarketing, también tiene para el tema de medición. Y destaco Topics, que es la manera que ellos tienen para poder acercarse a los usuarios gracias a tópicos o temas, ¿ya? Que es la siguiente, digamos, solución a las Flux que también escucharon o que probablemente escucharon, que fueron anunciadas en su minuto, que fue su propuesta inicial para acercarse a las audiencias. Por otro lado, tenemos AdTech, que nos están empujando mucho el tema contextual. Ahora vemos que la inteligencia artificial y el procesamiento de datos e imágenes está haciendo un boom, precisamente porque necesitamos ir a recurrir a otras fuentes de datos para alcanzar a nuestras audiencias. Y ciertas AdTech se están yendo al mundo contextual mucho más avanzado de cómo lo conocíamos antes, porque es capaz de procesar tanto texto como imagen y saber en el contexto dónde está el usuario en la web. Por otra parte, tenemos medios que tienen IDs. ¿Ya? ¿A qué me refiero con un ID? Que tienen un proceso de logueo, que tienen, por ende, que tienen grandes volúmenes de datos, como New York Times o algún otro medio que tenga procesos de enrolamiento o de logueo de su sitio web. Y por otro lado están los IDs de industria. ¿Y a qué me refiero con IDs de industria? Son aquellos que se dirigen o están enfocándose a la Open Web. A la web abierta, como LiveRamp, que es súper grande y potente en Estados Unidos y que ya está teniendo presencia acá en Latinoamérica precisamente por el mundo cookieless. Y por último, estábamos hablando de la medición, que ya no vamos a tener la medición como la conocíamos, como el alcance y frecuencia. La atribución va a ser todo un problema. Entonces acá ya tenemos ciertas terminologías que vamos a escuchar mucho, que son las llamadas clean rooms. ¿Qué son las clean rooms? Son espacios neutros, seguros, que me permiten resguardar la información del usuario, pero que también me permite hacer análisis, ¿ya? Cada plataforma, digamos un Google, un Amazon, un Facebook y otros medios van a aperturar, y algunos ya tienen sus clean rooms para poder hacer análisis. Por otra parte, tenemos los MMM, que también conocemos, pero que han crecido ahora porque no son cookies dependientes, sino que se basan en información agregada y que nos permite tener una visión holística y estratégica de nuestras marcas. Y por último, tenemos soluciones de tercero, como lo hemos visto o escuchado en los posts de la AM, de la Asociación de Agencias de Medios, con Comscore. Comscore también tiene caminos. Todos los que trabajan en medición están viendo alternativas para poder enfrentar este mundo cookieless. Por ende,
ahora estamos enfrentándonos a un mundo que no solamente estamos hablando de no cookies, sino también van a haber temas de traqueo en aplicación, en todo el entorno publicitario, lo que nos invita a poder trabajar o replantearnos la industria publicitaria como la conocemos ahora, basado en nuevos paradigmas que cuida la data de los usuarios y por ende es más ético y cuida a las personas. Por lo tanto, no es tan malo y tenemos que abrazar este camino, pero prepararnos también para este nuevo desafío. Muchas gracias, Ale, por esta presentación. Hay desafíos súper importantes y tú planteas al final en algo que creemos que es súper relevante. Hay desafíos éticos que básicamente se preocupan, en definitiva, de la calidad de las relaciones entre las marcas y sus audiencias. Todo este desempeño tecnológico gigante que tú nos estás mostrando y por el que te queremos agradecer, esta presentación brillante, tiene que ver con eso, ¿no? Exacto. Vamos a llevar esta conversación también a los actores de la industria. Ale recién estaba planteando que acá hay compañías como Comscore, por ejemplo, la misma asociación de agencias de medios y también avisadores o medios que están desafiados. Hay challenge para todo ello. Por eso vamos a invitar ahora a un panel de conversación que va a estar moderado por Diego Abadie, que es el gerente general de la Asociación de Agencias de Medios y que va a estar integrado por Constanza Ballesteros, que es CMO digital para PepsiCo Conosur, por Leonías Rojas, que es el VP de Sales para Conosur de Comscore y también presidente de IAB, y por Patricio Otárola, que es el gerente de medios digitales del grupo Copesa, todos ellos desafiados en este universo cookieless. Muchas gracias, Alejandra, y veamos el panel. Gracias a todos. Chao. Muchísimas gracias, Rodrigo, por el pase. Estamos aquí presentes en este panel para terminar de conversar sobre el tema No Cookies que nos presentara Alejandra Negrón hace instantes. Y estamos aquí presentes con Constanza, representando un poco a los avisadores de Chile, junto al señor Patricio Tarola, también de Copesa, representando los medios, y por el lado del IAB y por el lado de las empresas de medición, el señor Leónidas Rojas. Con lo cual, con ellos vamos a conversar un poco de lo que estuvimos planteando ahora, de acuerdo a lo que nos comentaba Ale Negrón. Con lo cual quiero empezar primero que nada con Constanza y entender desde el punto de vista de los anunciantes si el tema de las cookies específicamente sigue estando hoy en la agenda de los anunciantes, si sigue siendo un tema de preocupación para los anunciantes este tema, ¿no? Sí, sin duda sigue siendo un tema de preocupación muy importante. Bueno, de hecho en PepsiCo hace 2 años ya que estamos con una estrategia muy clara de captura de base de datos, efectivamente para prepararnos para el mundo sin cookies. Y porque también hay un claro KPI dentro de la organización que tiene que ver en cómo nosotros logramos capturar al menos el 10% de los datos respecto al total de la población por mercado, que es un KPI bastante desafiante, pero en eso estamos trabajando para poder lograrlo en el fondo. Precisamente ¿por qué? ¿Y por qué está en agenda todavía? Porque hay 2 temas muy relevantes. Uno, obviamente, las audiencias que se están utilizando hoy en día en medios, desde los anunciantes, por supuesto, ¿verdad? Que es la audiencia, digamos, a través de cookies. Entonces, ¿cómo nos preparamos para ir a los medios únicamente con nuestra first party data, de audiencias customizadas, lookalike, bueno, y todo lo que eso conlleva? Y por el lado de CRM, que también pega muy fuerte desde el punto de vista de los anunciantes, hay que hacer un cambio importante porque se venían recolectando audiencias a través de cookies. Y ahora hay un cambio importantísimo. Entonces, si antes se venía trabajando con alguna plataforma de tecnología que apuntaba a las cookies, ahora hay que hacer un cambio radical y pasar a otra tecnología, que más adelante probablemente lo vamos a profundizar, pero con foco en Customer Data Platform, que en el fondo voy a ir a buscar a un usuario único y voy a dejar de trabajar con cookies. Eso impacta directamente, obvio, en la operación de marketing digital, así que está muy en agenda. Perfecto, muchísimas gracias, Constanza. Paso a Patricio, y Patricio, más que nada hoy preguntarte de tu experiencia del mercado, ya que sos hombre de medios, pero también de agencia. El tema del fin de las cookies ya es una realidad en Safari, ya es una realidad en Firefox.
¿por qué consideras que para la publicidad hoy sigue siendo un tema relevante? ¿Por qué es un tema que está en agenda todavía? Sí, efectivamente, desde el año 2019 ya que en el fondo las cookies desaparecieron de plataformas como Safari y Firefox, pero finalmente eso para nosotros resultó ser adelantarnos o una preparación para lo que se venía ahora. Ahora, respondiendo puntualmente a tu pregunta, tiene que ver netamente por un tema de penetración de mercado. Hoy día entre Firefox y Safari no se alcanzan a ser un 15%. Y cuando nosotros hoy día, como navegador, Chrome, por ejemplo, que hoy día está por sobre un 70%, obviamente que ya tiene una masa suficiente como para que te pegue muy fuerte. Pero sin lugar a duda, finalmente esto termina siendo una oportunidad para nosotros, porque el cambio, como se fue haciendo de manera paulatina, principalmente también nos permitió ir preparándonos para este gran término de las cookies. Perfecto. Muchas gracias, Patricio. Y Leónidas, desde el lado de tu lado de Comscore, de tu rol, de tu sombrero de Comscore, y desde el lado de la medición, ¿cómo consideras que el tema de las cookies se está afectando? ¿Qué se está haciendo desde el punto de vista de la medición? ¿Y cómo están encarando, cómo están planteando una posible solución al tema del fin de las cookies del lado de la medición, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo coincido con Pato en términos de que el problema para Latinoamérica es puntualmente con Chrome, ¿no? En específico respecto a la masa crítica que tiene hoy. En Estados Unidos, a ver, hay que partir de la base desde que esto no es necesariamente en el espacio publicitario, sino que desde el punto de vista de la privacidad de los datos es el ejercicio de la cookie, ¿no? De por qué la salida. Y fue lo que pasó en Estados Unidos con iOS en particular, en donde iOS como sistema operativo tiene más del 50%, entonces Estados Unidos lo empezó a encarar con mucho tiempo antes. En general no está resuelto, se está caminando hacia espacios de resolución respecto al tema de la salida de las cookies en espectros de IDs virtuales, en espectro de algo que se llama las clean rooms, que después lo podemos desarrollar. Yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que encarar como industria, y que hablo también como IAB, es que para los anunciantes y también para las agencias de medios facilitemos un poco el camino de que el acceso a las audiencias no sea en silo, no se transforme en una multiplicidad de silos o espacios privados en donde perdamos esa capacidad de poder entender el comportamiento de los usuarios y que nos afecte de una manera tan transversal que tengamos que repensar todo. De hecho, lo hablábamos en algún momento fuera de cámara, que qué curioso que con esto volvieron a refrendarse espacios como las regresiones multivariables, digamos, para poder entender o atribuir desde las ventas. El mundo del marketing se va a volver a acomodar, pero esto va a ser un cambio interesante. Yo coincido también con Connie y con Pato en el sentido de que hemos tenido el tiempo para hacerlo, pero creo que discusiones de industria respecto de cómo lo vamos a encarar en Chile o en Latinoamérica son interesantes. Las compañías de medición están observando, hay algunos ejercicios que está haciendo la ANA respecto de estos famosos IDs virtuales o paneles para poder tener el consentimiento del usuario, para desde ahí poder entender su jornada de navegación, pero no está completamente resuelto. Yo creo que hay una oportunidad acá, si es que lo vemos como el vaso medio lleno, de cómo en Chile y en Latinoamérica empezamos a discutir todos, desde los anunciantes, agencias de medios y los medios en particular, que tienen mucho que decir, además de las compañías de medición, de cómo queremos encarar esto, siempre teniendo la privacidad del usuario en el centro de la escena. Perfecto, muchísimas gracias, Leónidas. Volviendo a ti, Constanza, un poco, una de las hipótesis que trazamos, por lo menos aquí en el mercado chileno, es que también el nivel de desarrollo, de madurez, de toma de conocimiento y de acciones por parte de los anunciantes varía significativamente, ¿no? Entre lo que estamos levantando perceptivamente del mercado, que anunciantes que pertenecen a multinacionales, donde hay una casa central afuera, donde se trabaja estos temas con procesos de planificación de mucho más largo plazo, tienen por ahí un nivel de desarrollo, toma de conocimiento de todo este tipo de actividades mucho más profundo que por ahí clientes importantes, pero de raíces más locales, que con el tema de esto de que se ha ido posponiendo a lo largo de los años, por ahí han dejado esto como tercer o cuarto tema en la agenda, ¿no? Sin abordar. ¿Tú tienes también esa percepción? ¿Lo ves así desde ese lado? Sí, la verdad es que ahí ya entramos como al mundo de las percepciones y yo soy súper fact-based, como es de la bata. Entonces, preferiría hablarte más desde mi experiencia en multinacionales, que ahí creo que el punto de inflexión en realidad está en dos cosas. Uno, la capacidad que hay en las multinacionales de tener un gran networking. Es decir, hay países que son digitalmente mucho más evolucionados
y nos permiten también tener estos best practice, digamos, de manera top-down, ¿no? Que viene de los mercados más grandes hacia los mercados más emergentes. Entonces, hay un lineamiento muy potente, muchas best practice y también soluciones tecnológicas que te permiten tener este tipo de estrategias, ¿verdad? Que a lo mejor no pasan todas las compañías y por un tema obviamente, de economías de escala, de estructuras y de presupuestos, ¿no? Entonces, por un lado, para mí es eso, networking, best practice, mercados muy digitalizados que hacen que eso baje en el caso ahora de Conosur, por ejemplo. Y por el otro lado, tiene que ver con el relacionamiento que hay con los partners globales, que para mí eso es clave, porque claramente son ellos también los que están empujando esta agenda y a nivel de multinacional hay un relacionamiento muy, muy, muy afiatado con un Google, por ejemplo, que él puso este tema sobre la mesa hace bastantes años y fue a estas grandes compañías a decir, ahora hay que setear la agenda. Eso fue hace 3, 4 años, yo te diría. Y desde ahí en más, esto se empezó a bajar en cada uno de los mercados. Entonces, como te digo, para mí son 2 cosas importantes. Networking, mercados muy digitalizados y por otro lado, relacionamiento con partners globales que te permite tener una estrategia súper sólida de cara a la recolección de datos. Perfecto. Muchísimas gracias, Constanza. Constanza nos hablaba recién de partners globales, pero lo interesante es ver qué es lo que está sucediendo a nivel Chile, ¿no? Con lo cual, Patricio, Copesa me imagino como un gran referente del ecosistema multimedial aquí en Chile. ¿Qué está trabajando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué tipo de iniciativas han tomado con respecto al tema de cookies? ¿Se nos puede comentar brevemente en qué están? Bien, sí, mira, nosotros como Copesa ya desde hace varios años, desde el 2018, 2019, comenzamos una estrategia que llamamos Digital First. Y eso nos trajo consigo cambios radicales del cómo también concebíamos el negocio. Y uno de los primeros grandes cambios tiene que ver con el tema de la suscripción online, que finalmente nos permitió ir poniendo al centro al cliente y la experiencia de usuario del cliente y de nuestro suscriptor, y también conocerlo un poco más. Y conocerlo un poco más no tiene que ver con molestarlo más, sino que tiene que ver con molestarlo menos. Y finalmente, una de las cosas que nosotros hemos tratado de plantear es que en la medida que más conozcamos a uno de nuestros usuarios, lectores, tratamos menos de molestarlo lo menor posible a este usuario. En cuanto desde el punto de vista de la tecnología, nosotros adquirimos un DMP también hace ya varios años y por lo tanto vamos nutriendo este DMP con la data no solamente del suscriptor, sino que también del registro, desde el punto de vista, o sea, del registrado, desde el punto de vista de lo que él consume, desde el punto de vista de los contenidos, y también de lo que también participan en cualquier evento virtual que nosotros hagamos, también vamos recogiendo data. Ahora, lo interesante de esto es que es una data que en el fondo está autorizada por los usuarios, y si un cliente no quisiera de alguna forma que esto de ser molestado, finalmente a ese usuario lo vamos dejando de lado. Otras cosas que también hemos impulsado tienen que ver con los partnerships. O sea, hoy día nosotros sabemos que hemos ido recolectando mucha data donde internamente nos tuvimos que poner de acuerdo, pero cuáles son los datos que vamos a registrar y qué es lo que vamos a impulsar en el fondo como data de registro. Nos pasó que el usuario, en este caso nuestra data podía quedar un poco acotada a lo que el usuario estaba leyendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros empezamos a mezclar esa data con otros partners, por ejemplo, hoy día estamos trabajando muy de la mano con la gente de Unidata, de Unimedios, en el fondo, con el Retail Media, en este caso, y que nos permite una trazabilidad mayor de cómo, por ejemplo, en el consumo masivo, nosotros hoy día podemos, desde el impacto inicial, cómo podemos llegar hasta una transacción que es en un punto de venta, por ejemplo, en un supermercado. Entonces, ese tipo de experiencia o ese tipo de conocimiento en todos los pasos de compra de un consumidor son los que a nosotros también nos van permitiendo enriquecer también esta data de primera fuente, principalmente. Perfecto. Muchísimas gracias, Patricio. Interesante el tema del desarrollo de la tecnología, ¿no? Pero Leónidas, y tú aquí apelando a tu experiencia, que has recorrido un poco Latinoamérica y conoces la realidad también de otras industrias y otros mercados, no solamente el local, ¿no? Una cosa es tener la tecnología para poder encarar este desafío del cookieless, y otra cosa es tener los profesionales. Y por profesionales me refiero tanto desde el punto de vista de las agencias, de los anunciantes y de los medios, que podamos comprender todo esto y desarrollar en conjunto el ecosistema, ¿no? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo estás viendo el mercado? ¿Cómo ves Chile? ¿Cómo ves Latinoamérica en ese sentido, no?
Yo creo que profesionales buenos hay en todos los mercados, no tengo la menor duda. Yo creo que lo que tenemos que discutir también como industria, y aquí me pongo mucho el sombrero llave, lo hemos hablado con varios de ustedes fuera de cámara, por así decirlo, es que mucho de lo que pasa en la industria se termina forjando en el trabajo mismo, en la experiencia misma, y me parece perfecto, pero tenemos que hacernos cargo también de cómo vamos construyendo un ecosistema desde incluso la universidad en adelante para ver cómo vamos a encarar esta tormenta tecnológica, y no estoy siendo sarcástico, en el fondo es realmente algo que de una u otra manera viene a una velocidad tan grande que nos cuesta incluso asimilar, de modo de ir preparando, no solo desde el punto de vista técnico, sino que desde el punto de vista de pensamiento crítico también a quienes van a ejecutar estas tareas, porque al final yo lo que empiezo a observar en Latinoamérica es que empieza a haber una clusterización de los conocimientos de una manera muy, muy técnica, pero finalmente, y aquí quiero interpretar algo que escuché de alguien respecto a las marcas no necesariamente necesitan ser expertas en marketing, quieren vender, ese es su negocio. Por eso tienen partners como nosotros en el marketing para que los podamos ayudar, pero si nos vamos tecnificando cada vez más y vamos dejando de lado una mirada más amplia de cómo lo queremos hacer y nos cuestionamos de qué manera vamos a usar la tecnología para mejorar los resultados en general, vamos a tener problemas. Y cuando digo de esta clusterización es que veo cada vez elementos muy, muy, muy técnicos en la discusión y se va perdiendo este valor, desde un Kotler en adelante, ¿no? De esta mirada de cómo es el marketing. No quiero volver a 60 años atrás ni 50 años atrás porque es otro momento, pero creo que en realidad tenemos que hacernos cargos todos como industria de la cadena de valor respecto de qué tipo de marketing vamos a querer con todos estos elementos. Yo quiero recordar algo. Las cookies per se cuando nacen, no nacen como algo perverso ni de mala utilización, sino como algo muy noble en la industria. Lo que pasa es que de otra manera las terminamos arrinconando en un espacio prácticamente de molestia para el usuario. ¿Por qué tuvimos que llegar ahí, me pregunto yo? Cuando lo pudimos haber rescatado mucho antes y todavía seguiríamos utilizando las cookies de una manera muy práctica y nos seguiría permitiendo a todos los marqueteros usarla de una forma transversal. Pero terminamos arrinconándola en un espacio que saquémosla de la escena porque la verdad es que los usuarios nos están destrozando por invadir su privacidad. La verdad es que esa experiencia deberíamos tomarla como el centro de la escena de lo que queremos hacer de aquí para adelante con todo este boom tecnológico e incorporarnos todos en la cadena. La triada anunciante, agencia, medio ya no es como antes, la industria es mucho más grande, hay tecnológica, está el famoso MarTech, todo de bien, está el video. Yo creo que hay una oportunidad muy, muy interesante en todos los mercados para poder desarrollar desde el concepto tecnológico y desde el capital humano cómo queremos encarar el marketing en los próximos 10, 15 años. Perfecto, muy interesante, Leonidas. Con lo cual, quiero complementar tu punto de vista, lo que nos acabas de comentar, con la mirada de Constanza, de la mirada del anunciante, ¿no? Y cómo percibes tú, sé que eres driveada por los números, por la data, por lo concreto, pero cómo estás percibiendo que estamos preparados como industria. Y como industria me refiero justamente a todo el ecosistema que estaba comentando Leonidas recién, ¿no? No solamente medios, anunciantes, agencias, sino las tech y todos los que estamos parados en esta industria, ¿no? Sí, bueno, yo creo que este se ha vuelto un tema muy relevante que claramente está en agenda, tanto para los anunciantes como para los medios. En realidad es un tema que hoy día se está viendo como una estrategia en conjunto, te diría yo, sobre todo con las agencias, ¿no? Que hemos venido trabajando de la mano con ellos hace años, no tan solo en la recolección de la data, sino que en la utilización de la misma. Que para mí eso es clave, porque hay veces que marcas están en esta carrera, ¿no? De recolectar first party data, pero ahí queda. ¿Pero qué hago con esa data? Finalmente, para mí eso es un tema muy importante. Ahora, desde el punto de vista PepsiCo, creo que sí hay un cambio de mindset en el sentido de decir, deja de ser un tema netamente digital. Así que, como tenemos un KPI no menor, digámoslo, de recolección de data, dijimos, hagámoslo de la manera más end-to-end posible la recolección, por ejemplo. Entonces, dejamos de estar únicamente en el terreno digital, de ir a buscar lead ads en las plataformas de redes sociales, por supuesto, comunicación uno a uno por WhatsApp, pero ahora lo llevamos al mundo físico. Y cómo podemos capitalizar también hoy día la presencia que tenemos de todas nuestras marcas globales en las góndolas de supermercado, integrando códigos QR en los empaques que deriven a un formulario donde la gente, obviamente por beneficios y qué sé yo, deja sus datos, ¿verdad? Entonces, ahora lo estamos viendo también desde un ámbito mucho más end-to-end, por así decirlo, que lo que se venía trabajando desde un tiempo a esta parte. Ahora, temas importantes dentro de esto tienen que ver con la tecnología, que me parece que Pato también lo mencionó y es muy relevante, porque todos veníamos trabajando desde la plataforma de DMP, ¿verdad?
que es Data Management Platform. El tema es que el DMP trabaja con cookies específicamente. Entonces, se hizo un muy buen trabajo de clusterización de audiencias, etcétera, y obviamente de recolección de data. Y el punto es, ¿ahora qué hacemos con eso? Ahora que ya se viene el mundo sin cookies, ¿verdad? Entonces, para mí, el mensaje es, para todas las compañías, ya sean grandes, medianas o en la medida que estén utilizando la tecnología, es necesariamente hay que migrar ahora a otra tecnología que nos permita identificar a los usuarios y que sea una ID, que sea efectivamente una persona, ¿no? Y para eso, desde nuestro lado, lo que estamos haciendo es pasar de un DMP a un CDP. Y esa migración creo que es bueno plantearlo también en esta discusión porque todas las marcas que estaban trabajando con esas plataformas tecnológicas están en la misma disyuntiva. Y hay que hacer necesariamente el cambio e identificar al usuario, porque ¿qué pasa hoy día? Y la problemática que veo también desde el punto de vista del anunciante tiene que ver con que tenemos multiplicidad de fuentes de datos. Y una persona tiene diferentes mails y se registra desde diferentes touchpoints. Entonces, el CDP viene a resolver eso, ¿no? A decir, bueno, tengo un mundo de información, pero a través de inteligencia artificial es capaz de decir, esta persona es un ID único, independiente de desde dónde provino. Y así hoy día nosotros también nos estamos preparando. ¿Para qué? Porque es muy importante tener una estrategia end-to-end full funnel que te permite entregar experiencias personalizadas a los consumidores en base a su comportamiento de navegación. Para nosotros eso es clave. ¿Qué mensaje, qué creatividad y qué call to action voy a tener en la fase de awareness, consideración, conversión y loyalty en base también a su comportamiento de navegación y a los intereses que tenía esa persona antes, porque ya la conocemos muy bien, ¿no? Y es una manera también de cómo recolecto data, la analizo y luego la aplico en función de obtener mejores costos y obviamente mejores resultados. Perfecto, muchísimas gracias, Constanza. Y para ir cerrando un poco el conversatorio, tanto Constanza como Leonidas venían hablando de alguna forma de los silos o de los walled garden, de toda esta situación. Y tú, Pato, nos contabas algo muy interesante de lo que estaban haciendo con empresas de retail media, ¿no? De cómo integrar data, de cómo funcionar data, de cómo tener el funnel completo de alguna forma, ¿no? Desde el impacto publicitario, para así decirlo, hasta la conversión a ventas, ¿no? ¿Cuál es tu percepción de cómo está el mercado parado desde ese punto de vista? Así como Copesa está trabajando en esto, ¿tú sientes que hay otros medios? Porque esto va a requerir colaboración, pensar en un nivel mucho más superior respecto a que este mercado lo hacemos entre todos y necesitamos la integración y la colaboración entre todas las partes, ¿no? ¿Está esas ganas, está esa disposición, está esa voluntad de querer trabajar de esa forma? Efectivamente, es un gran desafío de industria y tanto, no sé, en el primer caso como la AM, la IAB, el mismo Comscore, se han preocupado también de ir poniendo estos temas sobre la mesa. Nosotros hemos tenido varias mesas de discusión al respecto, donde también hemos ido documentando desde el comité de medios también a los distintos medios a cómo enfrentar este tipo de situación. Ahora, el desafío sigue siendo tremendo, porque el tema tecnológico, el saber qué tecnología adopto y todos los subproductos complementarios que yo requiero para que esto me funcione como una orquesta y que no sea como algo que está aislado en un silo, es muy complejo. Y finalmente nos lleva sobre todo a los que somos generadores de contenido, nos lleva a un gran cuestionamiento y decir, bueno, hoy día, ¿cómo me paro? ¿Como un generador de contenidos o como una empresa de tecnología? Porque ¿quiénes son mis competidores hoy día? ¿A quiénes estoy yo hoy día? ¿Quiénes son los que hoy día me están comiendo parte de mi torta, de mi pizza, como un poco lo que hablábamos antes? Son Google, son Meta, son ellos los que hoy día, y no son empresas generadores de contenido propiamente tal, son empresas de tecnología. Entonces, si nosotros hoy día, como medios de comunicación, no nos preocupamos, porque más allá de la literatura que pueda existir y de la información que está disponible para todos, pero si no nos preocupamos que esto tiene un componente de generación de contenidos, pero por otro lado un componente muy fuerte de desarrollo tecnológico que no me haga dependiente, porque de repente uno adquiere una tecnología y se termina casando con esa tecnología, pero esa tecnología es la dueña de tus datos. Entonces, ¿cómo yo también hago que esa tecnología sea propia para que esos datos también sean míos y también no, porque obviamente que también hoy día esos datos, en la parada en la que estamos hoy día, se trata de ser también súper precavidos, o sea, súper como cuidadosos con esos datos y no mal utilizarlos.
y están hoy día en manos de una empresa tecnológica que uno no sabe cómo va a ir evolucionando, que nos pasaba un poco, no sé si se acuerdan, cuando nosotros partimos rastreando campañas con las diferentes tecnologías de ad server que existían. Finalmente después nos empezamos a dar cuenta que estas también usaban esa información y la revendían a otros. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hoy día nosotros nos vamos a preparar para que esto lo podamos utilizar nosotros y le demos un buen uso también? Yo ahí renazo lo que dijo Connie y lo que dijo Pato. Finalmente tiene que ver un poco con eso, con que el desafío para los publishers, incluso para los anunciantes, es, bueno, ¿qué quiero recabar? Pero siempre con el mindset crítico de cómo lo quiero usar. Claro. Teniendo al usuario siempre en el centro de la escena. Parece trillado, pero realmente el tema privacidad en Latinoamérica, y aquí quiero tocar un tema más de rol de las organizaciones y que todos estamos involucrados aquí, en la medida que nosotros como industria podamos poner al usuario al centro de la escena, Latinoamérica todavía no ha sido afectada de manera tan fuerte por todos estos modelos de GDPR o compliance, porque todavía no se ha discutido fuertemente. Pero la industria tiene la responsabilidad de poder discutirlos y ponerlos en escena para evitar ser regulados. Y cuando digo regulado no lo digo mal, digo que nosotros podamos poner ese espacio de autorregulación de manera tal de que no necesariamente venga desde fuera para regular una escena que nosotros pudiéramos haberlo discutido mucho antes. Entonces me parece que ahí, qué data vamos a utilizar, cómo vamos a respetar al usuario, realmente el consentimiento, tenerlo como una fuente fidedigna cada vez que vamos a colectar información, es fundamental. Yo creo que los anunciantes lo están haciendo, yo creo que los medios, en el caso Copesa, me consta que efectivamente lo están haciendo, creo que es una práctica que tenemos que poner al frente todos los que manejamos data. Perdón, hace 10 años atrás, la inversión en digital en Chile estaba llegando al 20%, nos abrazamos porque estábamos alineándonos con la inversión global. Hoy es 50%. O sea, la responsabilidad es, ya debería haber sido, pero es ahora. Este tipo de discusiones son fundamentales y yo sé que hay espacios donde ya se están dando. Tenemos que empujar a más actores a reunirnos y construir mucho mejor la escena. Es interesante, les agradezco tanto a Constanza, Leónidas, Patricio por esta mesa redonda, por este debate. Parecería, para todas luces, que esta dinámica tecnológica, este desafío tecnológico, plantea desafíos desde variables más blandas, de temas de éticos, de temas de responsabilidad, temas de tener el consumidor en el centro, de pensar justamente desde un punto de vista más de respeto, más de volver un poco a esas variables blandas, ¿no? Con lo cual está abierta la invitación. Creo que hay un deber, como todos, como industria, de trabajar colaborativamente hoy más que nunca como industria para justamente poder encarar este desafío, poder llevarlo a buen puerto y en los mejores términos posibles, ¿no? Con lo cual, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados y damos por terminado entonces el panel del día de hoy. Yo, desde el punto de vista de la Asociación de Agencias de Medios y la responsabilidad que me cabe, agradecerles a todos por haber estado aquí, a la gente de MediaStream por toda la colaboración que nos han prestado desde el punto de vista tecnológico, por supuesto al IAB, y ahora le doy paso, ahora desde un rol de presidente del IAB, le voy a dar paso a Leónidas para que diga unas palabras finales, pero agradecerles a todos en estar presentes aquí en este webinar y invitarlos a colaborar, a trabajar en conjunto para justamente abordar esto como industria, ¿no? Entre todos, en la responsabilidad que nos cabe como industria. Sí. Bueno, gracias Diego, gracias Connie, Pato. Le digo, te van a hacer Connie y Pato porque nos conocemos hace mucho tiempo, así que ya sabemos, nos conocemos y hemos tenido estas discusiones antes. Y agradecer obviamente a MediaStream por la casa, por el espacio, la difusión, a la Asociación de Agencias de Medios. Es un lindo trabajo en el que empezamos a desarrollar con la IAB. Creo que las asociaciones tenemos una responsabilidad de entrelazarnos para empezar a tener discusiones de industria mucho más constructivas. Me consta que estamos todos en ese camino, desde la ANDA, la IAB, la Asociación de Agencias de Medios, ACHAP, todos nos conocemos y podemos generar ahí un conversatorio interesante. Agradecerle a todos los que se sumaron también. Creo que el tema, me encanta esto porque creo que logramos bajarlo a un lenguaje más cotidiano, de algo que a mucha gente le parece tan lejano, porque cuando le hablan se asusta y dice, bueno, que lo vea otro, en realidad lo tenemos que ver nosotros. Cuando lo podamos bajar a ese lenguaje, es que estamos bien en ese pitch de, bueno, si mi abuelita lo entendió en 3 segundos, entonces esto está clarísimo. Creo que aquí tuvimos mucho de eso y deberíamos seguir caminando para iluminar este espacio,
que creo que es lo que va a empujar el devenir del marketing en Chile y en la región. Así que encantado de estar acá, como ya ven. Perfecto. Muchísimas gracias a todos.